a dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast. Lo que empezó como una sorprendente negociación bilateral entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania sin la participación de Kiev y que se materializó en una cumbre de los respectivos cancilleres en Riad, Arabia Saudita, derivó rápidamente en un enfrentamiento directo entre el presidente Donald Trump y su par ucraniano Volodymyr Zelensky. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years and a long time before that. This could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their side. El acercamiento de Trump a Putin, evidenciado por la larga conversación telefónica que mantuvieron semanas atrás, siguió con la adopción por parte de Trump de los principales tópicos de la narrativa rusa sobre la guerra y la aparente predisposición a hacer concesiones al líder ruso, incluyendo el eventual levantamiento de la batería de sanciones que Occidente le impuso tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y versiones de un eventual retiro de tropas estadounidenses de los países bálticos, lo que encendió alarmas en la OTAN. En la capital saudí, el secretario de Estado, Marco Rubio, rompió el aislamiento ruso de más de 3 años al sentarse frente a su par ruso, Sergei Lavrov. Entre ambos, parecen haber sentado las bases para poner fin a la guerra en Ucrania, con condiciones que parecen hechas a la medida de las demandas rusas. Согласовали мы, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. И как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент Путин сказал президенту Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса. El aspecto más crítico es el territorial, en el que se espera que Ucrania haga concesiones, es decir, que se resigne a la anexión de 4 de sus provincias a Rusia. And so I would say to you that in order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. The European Union is going to have to be at the table at some point because they have sanctions as well that have been imposed. So, but I guess the point here is the goal is, and we agreed on what the goal is to bring an end to this conflict in a way that's fair, enduring, sustainable, and acceptable to all parties involved. Ucrania rechazó de plano toda negociación decidida sin su participación y Zelensky demostró su descontento posponiendo su viaje a Arabia Saudita. Un encuentro bilateral entre Trump y Putin también está en consideración y por el ritmo que la administración estadounidense le está imprimiendo a las negociaciones, podría ocurrir en un mes. Los reclamos de Zelensky por su exclusión y sobre todo su rechazo a la demanda estadounidense de que firmara un documento transfiriendo el 50% de los recursos minerales ucranianos a Washington a modo de compensación por el apoyo bélico recibido y como eventual garantía de seguridad a futuro, desató la ira de Trump. En menos de 24 horas, el presidente estadounidense sugirió que Ucrania fue la responsable del inicio de la guerra y luego, en un post en su red social, calificó a Zelensky de dictador y cuestionó su legitimidad, haciendo alusión que el periodo de 5 años de gobierno del presidente ucraniano debería haber concluido en 2024, aunque Ucrania se encuentra bajo la ley marcial desde el inicio de la invasión rusa, lo que impide la realización de elecciones. He refuses to have elections. It's low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast. Zelensky respondió diciendo que Trump está atrapado en una burbuja de desinformación rusa. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав.
Друга історія, раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії, ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Постійно підтримуємо. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. El choque entre ambos alcanzó un punto crítico. El desconcierto ante el acercamiento de Trump a la versión rusa de los hechos no es solo de Zelensky. Europa evalúa cómo lidiar con la nueva administración estadounidense, que también excluyó a sus representantes del diálogo con Rusia, pero a la vez pretende que sean tropas europeas las que garanticen la seguridad de Ucrania en una eventual posguerra. We all want to see an end to the terrible aggression against Ukraine. And it is vital that any deal reached brings an enduring peace. That Russia will never again try to take one more square kilometer of Ukrainian land. This will require robust, as you said, security guarantees. And NATO allies are actively discussing what that might entail. While there is much that still needs to be decided, there is no question that Europe has a vital role to play in securing peace in Ukraine. En el campo de batalla, Rusia tiene una ligera ventaja, apoyada en su mayor capacidad de movilización. Moscú tiene hoy 580.000 soldados desplegados en Ucrania, en tanto Kiev se defiende con algo más de 200.000, que deben distribuirse a lo largo de un frente de 1.200 kilómetros. Sin ayuda occidental y acceso a armamentos de última generación, le será difícil frenar el avance ruso, que aunque le cuesta más de 1.000 bajas diarias a las tropas del Kremlin, consolida lentamente sus posiciones. Si Estados Unidos abandona militarmente a Ucrania, como parece ser el caso, la única esperanza de ayuda decisiva para Kiev es Europa, que tiene la capacidad económica de hacerlo, pero debe reconvertir y expandir sus sistemas industriales de defensa, hoy muy limitados, y prepararlos para un escenario que solo promete futuros conflictos en suelo europeo. Vamos a ver ahora los números de la guerra, el saldo de la guerra hasta el momento, para tomar conciencia y también teniendo en cuenta distintas fuentes. Sí, así es, Dani. Hay que remarcar eso, que es según distintas fuentes. Hablamos de las bajas en Ucrania, más de 100.000 muertos y más de 400.000 heridos. Esto según The Economist, la revista de economía británica. Y 1 millón de muertos y heridos según el Ministerio de Defensa de Rusia, obviamente, ¿no? Sí, seguimos en el caso ruso, las fuerzas regulares rusas entre 700.000 y 800.000 muertos y heridos. No hay distinción, pero ese es el total entre muertos y heridos. Para el grupo Wagner, 20.000 muertos, 40.000 heridos. Como fuentes se toman las Fuerzas Armadas de Ucrania, fuentes de inteligencia de Estados Unidos y del propio Ministerio de Defensa del Reino Unido. Y seguimos, las bajas civiles ucranianos, hablamos de más de 42.000 muertos y heridos. Esto es hasta el 31 de enero de este año del 2025 y es según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y otro número que verdaderamente conmueve es el de ucranianos civiles desplazados, más de 6.800.000, o sea, casi 7 millones de ucranianos que se fueron del país directamente, se desplazaron. Sí, que esto fue fuertemente, sobre todo en los primeros meses de la guerra, desplazados fuera de Ucrania y también dentro del propio territorio. Bien, vamos a ver ahora la ficha, los datos de nuestro invitado para hablar de este tema. Y es Andrés Servín, antropólogo, doctor en ciencias políticas, especialista en América Latina, el Caribe y Eurasia, integra la Latin American Studies Association, es presidente del Consejo Académico de CRIES, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, académico distinguido del Sur Global 2023, autor de Eurasia y América Latina en un mundo multipolar y también de Guerra y Transición Global. Andrés Servín, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar en este programa. Gracias. Bueno, igualmente. ¿Ve cercano el fin de esta guerra o no? Bueno, hay distintos escenarios posibles. En realidad va a haber mucha presión para resolver
algún tipo de cese al fuego y algún acuerdo de paz por parte de Estados Unidos, básicamente porque todos sabemos que su foco de atención estratégica está en este momento en China y no está en Europa ni en el caso de Ucrania. Pero por otro lado, no es fácil pensar en algún tipo de salida en términos de un acuerdo de paz, teniendo en cuenta que la interlocución es básicamente en este momento entre Estados Unidos y Rusia. Sí. Y Ucrania, más allá de estos intercambios que hemos visto que sí son relevantes, pero son un poco anecdóticos, lo que pasa es que ni Ucrania ni la Unión Europea han tenido arte ni parte en este proceso, porque el nivel de negociación implica otras cosas más allá de Ucrania y de la guerra de Ucrania para la relación Rusia-Estados Unidos. Y esta relación, desde luego, por ejemplo, preocupa a China. Claro. Y la discusión aquí es cómo va a quedar reorganizado, reconfigurado el mundo. Estamos hablando siempre del desorden mundial, ya no funcionaba según las normas establecidas, etc. Bueno, ahora va a funcionar en función, valga la redundancia, del poder de por lo menos 3 actores significativos: Rusia, China y Estados Unidos. Pero Rusia y China tienen una relación muy estrecha, claro, y China está preocupada de que esa relación no se rompa en una posible confrontación con Estados Unidos. Andrés, y en ese contexto que pones el foco en China, ¿qué pasa un poco con Europa? Porque también se planteaba si esto no fue también una señal de romper en cierto punto, si se quiere, con Europa. ¿Y qué hay de cierto de todo lo que dijo Trump esta semana acerca de, bueno, un poco lo que él viene planteando con respecto a otras guerras también, ¿no? La idea de que Estados Unidos gasta mucha plata en guerras que de pronto le son ajenas, y las críticas sobre todo a Zelensky particularmente. Bueno, lo más importante, lo que Trump plantea es que no necesariamente Estados Unidos tiene que ser el que financie la OTAN y que eventualmente, si la OTAN quiere subsistir, que los europeos se hagan cargo de eso como un instrumento de seguridad para manejar la situación a nivel europeo. Ahora, los europeos, cuando hablamos de los europeos, la Unión Europea no es un bloque monolítico, también ahí hay posiciones encontradas. De hecho, la reciente reunión que convocó Macron de líderes de la Unión Europea, bueno, llamó a 7 u 8, bueno, y el resto, ¿dónde estaban, no? Entonces, por un lado está la situación de la Unión Europea, que yo no sé hasta qué punto está decidida realmente a afrontar más allá de las promesas, y eso es bastante sistemático en el caso de la Unión Europea, hasta qué punto está dispuesta a afrontar realmente el costo de apoyar a Ucrania en la continuidad del conflicto o en cualquier otra situación básicamente relacionada con la reconstrucción. Y por otro lado, también hay un análisis en el sentido de que hasta qué punto Zelensky no ha hecho sus deberes como debía haber hecho. Y no estoy hablando desde el punto de vista de Trump, sino desde el punto de vista de los europeos. Es decir, si hubiera involucrado más a los europeos, más allá de la asistencia militar y la asistencia económica, en el campo de batalla, evidentemente el enfrentamiento tendría otro carácter, y ahí sí los europeos tendrían un papel decisivo para decir algo. Pero esto es una de las cosas que se le achacan a Zelensky, más allá de lo que haya dicho Trump, ¿no? Con respecto a que no ha sabido manejar muy bien esta relación de involucramiento de la Unión Europea, y ahora que Estados Unidos sale del mapa o intenta salir del mapa, bueno, la Unión Europea no garantiza lo que Zelensky esperaría para poder continuar con el conflicto. Ahora, ¿se supone que lo de Trump es todo real o le está pegando tanto a Zelensky como para congraciarse con Putin antes de la negociación final que va a tener con él, con Rusia? Bueno, eso es parte también de la técnica habitual de negociación de Trump, pero lo que creo que hay que entender que estamos con un frente, lo señalaban al inicio del programa, sí, estamos frente a una nueva narrativa con respecto a cómo se interpreta el mundo. La narrativa en este momento, de alguna manera, la está empujando, si no la está dictando, Trump. Rusia está a la espera, bueno, dice, estas son mis condiciones, veamos cómo avanza, y China está también un poquito nerviosa con toda esta situación, a ver cómo se va a desarrollar. Pero la narrativa dominante es una narrativa completamente nueva, que está muy relacionada con los valores más conservadores, anti-woke, antiprogresismo, toda esa cosa que se esgrime, y en eso Trump es el
gran promotor de esa nueva narrativa, ¿no? Ahora, sabemos que en general Trump, lo venimos hablando mucho, esto que golpea con alguna intención. Se hablaba mucho en este caso de que había tomado la narrativa, de hecho muchas de las cuestiones que viene planteando Putin, que incluso también lo trata de dictador o le remarca no haber tenido elecciones, digo, una narrativa que pareciera bastante similar a Rusia y se hablaba mucho de esto. Pero ¿qué beneficio podría tener ahí Estados Unidos, más allá, por supuesto, de terminar la guerra? Me refiero a una posible negociación con Rusia particularmente. ¿Tiene que ver con el foco en China que planteabas? ¿O qué podría llegar, digamos, a dar a cambio, por decirlo de alguna forma? Yo creo que hay dos cosas. Una, desde luego, tiene que ver con la necesidad de que si Estados Unidos va a enfrentar estratégicamente, de la manera que sea, a China, necesita que Rusia no esté aliada con China. Claro. Y intentar romper, por lo tanto, ese acuerdo, que es un vínculo muy estrecho que se ha ido forjando a lo largo de más de 2 décadas entre China y Rusia. Y que se termina de fortalecer con la guerra en Ucrania, ¿no? Desde luego. Entonces, en ese contexto, la negociación con Rusia también tiende a generar algún tipo de cisma o de distanciamiento entre China y Rusia, y eso sí es relevante. Y en esto, evidentemente, a ver, siendo muy cínico quizás en lo que voy a decir, demasiado realista, Ucrania es una ficha menor dentro de los grandes movimientos de reconfiguración del sistema internacional que se están produciendo, donde ya no van a jugar tanto las narrativas de los valores, etcétera, sino la narrativa del poder. ¿Quiénes son los actores poderosos? Esos se van a sentar a la mesa y ya lo estamos viendo. Algunos recuerdan a Viena, a Yalta, ¿no? De los grandes sentándose a negociar cómo se reparten el mundo. Bueno, yo creo que algo de esto está asomando en este momento con esta nueva narrativa que está imponiendo Trump. Esa narrativa, si se concreta en un acuerdo, ¿sería un claro triunfo de Rusia y de Putin en esta guerra? Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente será un claro triunfo de Putin. Putin ha sabido esperar y mover sus fichas lentamente, más allá de la confrontación misma. Sabe que lleva la ventaja, de todas maneras lleva la ventaja por el solo hecho de la superioridad demográfica y económica de Rusia con respecto a Ucrania. A la larga, tarde o temprano, era un desenlace previsible. Por eso también el regaño, yo creo, el reto que le hace Trump a Zelensky de no haber previsto desde el principio que esto iba a suceder dada la simetría de fuerzas y que lo que le hubiera convenido es negociar con Rusia desde el principio. En vez de prolongar tanto la guerra. Y no salirse de los acuerdos de Estambul que se habían planteado en su momento, donde justamente Gran Bretaña, fue Boris Johnson, a parar ese acuerdo, ¿no? Entonces estamos frente a una situación compleja, muy compleja para Ucrania, muy compleja para Zelensky. Yo creo que también es muy compleja para la Unión Europea, que no termina de definir dónde va a estar parada a pesar de todos estos movimientos. Hay mucha retórica, más que narrativa en este caso, y bastante más clara en términos de lo que aspiran, y este es el otro elemento que quería mencionar, lo que puedan aspirar Rusia y Estados Unidos, y es que en el año 2026 se van a renegociar los acuerdos START de carácter estratégico en relación con el armamento nuclear, y eso es fundamental, y ahí también hay un gran signo de interrogación si en esa renegociación va a entrar un tercer actor que hasta ahora no estaba presente, que es China. Andrés, decías, bueno, que por ahí un poco lo que estamos viendo es que están negociando los grandes actores. Preguntarte justamente por los que quedaron afuera, la propia Ucrania y la Unión Europea. ¿Qué crees que pueden llegar a hacer ahora o si están un poco acorralados? Porque digo, en el caso de Zelensky un poco el planteo, bueno, de hecho según lo que dijeron algunos funcionarios estadounidenses es que tendría que ceder el territorio que Rusia tomó, incluso dar garantías de que no va a ingresar a la OTAN, o sea, todas cuestiones que, como lo decía Dani también, parecieran ser más beneficio para Rusia. ¿Qué pueden llegar a hacer justamente Ucrania principalmente, pero también sus socios o aliados europeos? Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, que hoy Zelensky haya hablado con Scholz. Scholz, que sabemos que está en la situación que estaban describiendo recién sobre las elecciones alemanas. Sí. Bueno, ¿cuál es la necesidad en este momento de hablar con Scholz? En realidad debería estar esperando que vengan las elecciones y con el nuevo interlocutor ver si puede hablar o no puede hablar. Entonces yo creo que hay una serie de errores y yo diría hasta cierto punto cierta debilidad diplomática, no tanto por el lado de Ucrania, que sí Zelensky se ha fortalecido durante estos años y ha aprendido a manejarse en el sistema internacional, pero la Unión Europea como tal es una gran pregunta, una gran interrogante a futuro. ¿Va a seguir subsistiendo como está? ¿Puede tener una voz única?
puede establecer algún tipo de consensos en política exterior, y no hablemos siquiera del tema de la defensa, que hay que poner plata para eso además. Entonces, esto está todo bajo un gran signo de interrogación, particularmente para estos actores de menor relevancia en esta gran reconfiguración que están produciendo justamente los grandes. Y los chiquitos, bueno, van a tener que ver cómo se acoplan, ¿no? Claro, hablando de los grandes, si efectivamente continúa este acercamiento de Putin con Trump, de Rusia con Estados Unidos, con China evidentemente molesto, como usted comenta, ¿qué puede suceder a ulterior? Porque siempre se dijo, previo al acercamiento ruso con China, que las poblaciones de estos dos grandes países nunca se quisieron demasiado ni se llevaron bien. ¿Rusia-China puede ser un futuro conflicto? Nada es descartable en este mundo, pero digamos, a corto plazo no lo veo, porque sí, el vínculo ha sido muy estrecho, como se ha venido desarrollando entre Rusia y China. Más allá de estas percepciones negativas que puedan tener entre distintos sectores de la población, particularmente en las zonas fronterizas. Pero hay una visión de los líderes de los dos países en que de alguna manera están estrechamente aliados frente a Occidente. Hay toda una serie de mecanismos de cooperación, de inversión, de comercio que se han desarrollado. De hecho, bueno, recordemos que sencillamente después de las sanciones impuestas por Occidente a Rusia, prácticamente el comercio ruso se ha orientado hacia Eurasia, y China es el principal actor en ese sentido. Entonces, yo creo que a corto plazo es muy difícil pensar en una ruptura entre Rusia y China, lo cual no descarta que sí Trump lo esté pensando. Tal cual, o intentando incluso. O intentando, todo esto. claro. Gracias, Andrés, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.